Bienvenidos a la Quinta Silla, espacio institucional de la Universidad del Valle. En esta ocasión vamos a conversar acerca de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación y de su influjo en la realidad actual y en los medios de comunicación. Para ello me acompañan dos expertos en este tema, dos expertos también en comunicación, profesores de la Universidad del Valle, uno de ellos un escritor muy reconocido y ambos, por supuesto, de amplísima experiencia. Volveremos en unos segundos después de una información, una nota de contexto. Las redes sociales y las comunidades online se han convertido en una herramienta imprescindible para los informadores. Plataformas como Twitter o Facebook están cambiando el modo de trabajar del periodista. En la actualidad, la inmediatez y la interacción con los lectores se han convertido en elementos indispensables en el proceso de comunicar. La crisis económica ha contribuido al nacimiento de nuevos medios. Esto ha provocado que el número de noticias que se publican sobre un mismo tema sea muy elevado y que la credibilidad de estos sea cuestionada en muchos de los casos. Mucho más ahora que hay una proliferación de noticias falsas que en muchos casos son fruto del afán por publicar una noticia. Internet es el medio del futuro. Y en esta ocasión, en la Quinta Silla, para hablar de TIC, de tecnologías de información y comunicación, nos acompaña el profesor Kevin Alexis García y el profesor Hernán Toro. Ambos han pertenecido a la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle. Bienvenido, profesor Toro. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, profesor Kevin García. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Bueno, quisiera empezar por preguntarles cuál es, digamos, la visión que ustedes tienen acerca del tema de las TIC. Digamos, en términos de Humberto Eco, ¿podrían decir ustedes, son apocalípticos o son integrados? Creo que ni apocalíptico ni integrado. La tecnología digital es una realidad hoy, es una realidad que ha transformado la cultura humana, que solamente es comparable su transformación a la transformación que vivió la imprenta hace más de 500 años. Es de esa escala la transformación. Y en esa medida estamos en un nuevo ecosistema virtual. No es un nuevo medio, no es una nueva plataforma, es una nueva ecología humana que transforma absolutamente todo. Transforma la economía, la cultura, los modos de juntarse de las personas, los modos de conocerse, transforma la política, transforma la creación literaria, las artes en general, transforma la forma en que la gente conoce el mundo, la sensibilidad. Es decir, es un nuevo entorno humano y en esa medida estar en contra o estar absolutamente a favor, ser totalmente apocalíptico frente a esa nueva naturaleza humana o ser totalmente defensor o promotor, pues implica desconocer todas las variables de ese entorno. ¿Cómo está afectando, profesor Hernán Toro, están afectando las TIC, la temporalidad y la espacialidad en la era actual? Pues totalmente, ¿no? Yo me apoyo mucho en un filósofo, arquitecto, artista francés llamado Paul Virilio. Paul Virilio, que fue el fundador o fue el que estableció las nuevas tecnologías en la Escuela de Arquitectura de París, que es la escuela más importante de enseñanza de la arquitectura en Europa, y que promovió la instalación de las nuevas tecnologías allí sin saber él mismo manejar las nuevas tecnologías. Creo que en ese gesto Virilio estaba diciendo: yo creo en las tecnologías aunque no las sepa manejar. Parece que es un referente importante. Ahora, Virilio decía que el poder en la sociedad lo detentan aquellos sectores que manejan la velocidad. Y él murió, sigue sosteniendo en sus libros que al haber alcanzado la velocidad de la luz, los hombres habían perdido la distancia, porque no había un solo lugar en la Tierra que no fuera accesible de manera inmediata. Es decir, no hay distancia, porque todo es alcanzable de inmediato. Y ese no distancia afecta, por ejemplo, un campo del periodismo que es realmente el único que a mí me interesa, que es el del reportaje. El reportaje, por ejemplo, que nació
en el siglo XIX, siempre ha implicado la distancia y el tiempo, obviamente. Cuando uno habla de distancia, habla de tiempo. Si uno suprime la distancia, suprime el tiempo. Al suprimir la distancia que es necesaria en el reportaje es ir y traer, reportar en su definición etimológica. Ya la gente no va, sino que está en cualquier lugar del mundo. Digamos que el hecho inaugural de esta tendencia, que para mí es terrible, se dio en la Guerra del Golfo, cuando todos los enviados especiales a cubrir la Guerra del Golfo, que iban con la vieja idea de la Guerra del Vietnam, es decir, de ir al campo de batalla, meterse en las ciudades, hablar con la gente. Llamados reporteros de guerra. Llamados reporteros de guerra, fueron confinados todos en un hotel en el Cairo, a una distancia enorme del lugar donde se desarrollaba esta guerra en Kuwait, y recibían la información que ha sido enviada primero de Kuwait por los militares norteamericanos al Pentágono. El Pentágono lo enviaba al hotel del Cairo, y allí los enviados especiales elaboraban sus informes. Es una farsa. Igual valía estar en Yumbo, en Cali, en Palmira, porque igual se podía recibir información. Entonces, pues para volver un poco al núcleo de tu pregunta, yo creo que la temporalidad y la espacialidad se han transformado de manera radical. No vivimos el tiempo de la misma forma, no vivimos el espacio de la misma forma. ¿Cómo se realiza entonces hoy en día, profesor Kevin García, cómo se está aplicando, digamos, digámoslo así, el oficio de la reportería? ¿Cómo ve usted la manera en que las TIC están incidiendo sobre este importante oficio? Las tecnologías han cambiado todo, nos alborotaron todo, y sus efectos son realmente dramáticos. Y digamos que cuando una violencia se ejerce sobre algo, es mucho más poderosa si no se percibe como violencia. En esa medida, para el campo periodístico, las TIC han sido supremamente agresivas en la medida en que se llevaron toda la pauta publicitaria, cooptaron todo el mercado de la publicidad, que era el que amparaba el modelo de negocios del periodismo. Y en esa medida, digamos que las mejores piezas de producción de información pública se generaron en un entorno en que los medios de comunicación tenían autonomía frente a los grandes estados para hacer investigación, para hacer inmersión, pero con estas grandes transnacionales de capital tecnológico que surgieron en el siglo XXI, digamos Google, Facebook, Apple, Amazon, no llevan 20 años en el mercado y desplazaron a todas las grandes transnacionales del capital del siglo XX, la industria petrolera, la industria financiera, la industria automotriz, la industria de los alimentos, digamos, y se posicionaron como las grandes corporaciones del capital tecnológico, se llevaron la pauta publicitaria. Y eso hace que hoy los medios de comunicación intenten comprender qué pasó, en qué momento perdieron el control de la producción de información, en qué momento perdieron esa superioridad para distribuir contenidos a gran velocidad y escala, y en qué momento una persona con un celular puede cubrir a gran velocidad y escala, en vivo e indirecto, una información que a ellos les costó durante muchos años posicionar y que le generaba además muchísimo dinero hacerlo. En la medida en que las tecnologías y estas grandes corporaciones equiparan esos dos poderes, pues en cierta medida le quitan mucho poder a los medios de comunicación y le dan más poder a las personas. El problema es si las personas no están preparadas para producir información, si las personas tienen emociones, tienen sentimientos, tienen comportamientos viscerales y además tienen la capacidad de producir cualquier cosa en cualquier momento, que se vuelve negocio, que se vuelve datos y que las grandes corporaciones pues rentabilizan muy bien. Esto genera en cierta medida un caos que afecta a la democracia liberal, y uno puede ver en Europa y en Estados Unidos y en Latinoamérica crisis de la democracia liberal en Brasil, por ejemplo, Bolsonaro en el poder, crisis del modelo electoral y del modelo de toma de decisión política en el Reino Unido con el Brexit. Acá en Colombia supuestamente la gente votó para que no hubiera proceso de paz. En Estados Unidos llega Trump al poder. Es decir, hay una cantidad de convulsión en el poder político que afecta la vida de las personas, que está directamente relacionado con la forma en que se producen a través de redes sociales, de grandes medios de comunicación privados como WhatsApp, información falsa.
Entonces el remesón ha sido tremendo, ha sido muy, muy duro. Y lo que uno se pregunta es, bueno, si estas grandes corporaciones, defendiendo la libertad de expresión, defienden un argumento políticamente correcto, permiten que se circule una gran cantidad de información falsa, que además ellos comercializan muy bien y que le genera mucho lucro, pues ¿quién se va a ocupar? ¿A quién vamos a exigirle que dé cuenta con rigor y con responsabilidad de los hechos que nos afectan a todos? Por ejemplo, la destrucción del Amazonas, la destrucción de los cerros acá en el oeste de Cali, la contaminación del río Cauca, el manejo de las basuras de la ciudad, el manejo de los residuos hospitalarios, es decir, temas que afectan nuestra vida y de los cuales Facebook no está interesado en asumir con responsabilidad. Entonces es un dilema en el cual nosotros seguimos pensando. Muy bien, estamos en la quinta silla analizando el impacto, el influjo de las tecnologías de información y comunicación. Volvemos en unos instantes. El uso constante de las redes sociales, el uso de las nuevas tecnologías, garantiza para unos la democratización de la información y de los medios. Para otros genera nuevas problemáticas y genera también nuevas restricciones. Quisiera preguntarle, profesor Hernán Toro, en su opinión, ¿cuáles son, digamos, los aspectos más positivos en cuanto a lo que es el uso de las llamadas nuevas tecnologías, las tecnologías de información y comunicación para el periodismo? Bueno, yo creo que para el periodismo y en general, ¿no? El aspecto positivo, pero que es como un cuchillo de dos filos, vuelvo un poco al planteamiento inicial de tu primera pregunta sobre apocalípticos e integrados, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías han aportado muchísimo al periodismo, como a la vida cotidiana, a la vida en general, en todos los sectores, por el lado del acopio de la información. Es decir, nunca antes habíamos dispuesto de tanta información como ahora. Cualquier tema es inmediatamente consultado y la información que llega es por montones. Pero eso es un problema, eso está bien, digamos, cuando está produciendo información, porque obviamente un periodista requiere ampliar el horizonte de sus referentes. Entre más tenga mejor, porque puede balancear mejor sus ideas y por lo tanto producir una información mejor. Pero vuelvo un poco a Virilio, a Paul Virilio, el filósofo del que hablaba antes. Virilio decía, a propósito de lo que ocurrió en la Unión Soviética, cuando lo de Gorbachev, que la transparencia es anegamiento. ¿Con eso qué estaba queriendo decir él? Pues decía que la transparencia permitía conocer todo. Él, al ubicar esa discusión en el contexto de la Unión Soviética, en aquel momento con Gorbachev, lo que estaba diciendo es, Gorbachev, al pedir transparencia en todo, estaba permitiendo que todo fuera conocido. Pero el hecho de que todo fuera conocido creaba una referencia tan diversa y un universo tan múltiple que era difícil de allí seleccionar cosas. Por eso él habla de anegamiento. Entonces, quizás lo que debe imperar en el momento de la producción de información, como en todo proceso productivo, es la selección de aquellos elementos que sean más pertinentes para el objeto que se esté buscando, que se esté trabajando. Entonces, sí, hay mucha información, pero yo creo que la pertinencia de todo lo que se conoce es lo que está en discusión. Yo no creo, francamente, yo soy un poco apocalíptico, ¿no, Kevin? Ahora que tú comenzaste hablando de que no se debía hacer ni lo uno ni lo otro, yo tiendo a ser apocalíptico porque entiendo que esta afluencia masiva de información lo que está es sepultándonos en ella y no permitiendo ver con clarividencia lo que pasa. ¿Cómo mejorar la calidad de la información que se entrega al público, bien sea por vía por redes sociales o por vía, digamos, electrónica, digital? ¿Cómo mejorar esa calidad y cómo mejorar el control de la información, tanto por parte de los medios de comunicación como de los usuarios, de los lectores?
Sí, hay una cuestión que a veces cuesta comprender y es que en esta época cada ciudadano es un medio de comunicación. Cada ciudadano porta en su celular un estudio de televisión y su propia imprenta y su propio mecanismo de distribución de esa información. Y eso hace que cada persona puede producir contenidos desde cualquier lugar siempre y cuando esté conectado a una red informática global que llamamos Internet, con un dispositivo que seguimos llamando celular, pero que es 50, 100 o 200 veces mucho más que un celular y que incluso conecta a esa persona con satélites fuera del planeta para comunicarse en esa simultaneidad de tiempo en lo que llamó McLuhan precisamente la aldea global. Hoy estamos en una aldea global donde cada persona es un medio de comunicación y va a ser muy difícil controlar la calidad de ese medio y esa producción de información. Yo cada vez estoy más convencido que necesitamos reclamar gobernanza en Internet, es decir, creo que el corazón del asunto está en que los países se den cuenta que estas grandes transnacionales del capital tecnológico que comercializan nuestros datos, incluso a sabiendas de que no alcanzamos a medir los efectos que genera el suministro de nuestra información en las redes, a esas grandes corporaciones debemos exigirles y debemos reclamar gobernanza. Es decir, hombre, si tú le pones a una persona un celular para que diga cualquier cosa en cualquier momento, pues va a afectar la vida de las demás personas, porque la gente no siempre es plenamente racional. De hecho, nuestro cerebro se comporta mucho más de forma aleatoria, es mucho más... el cerebro se comporta más como una especie de comerciales que tiene sensaciones, recuerdos, sentimientos, emociones, y solamente cuando hablamos o cuando escribimos tratamos de darle un sentido a ese caos que es nuestro cerebro. Si le damos un dispositivo para que diga cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar, generamos, además con una adicción tecnológica programada, prediseñada, con una información y con unas interfaces que generan adicción a las personas porque están estimulando de una forma muy sensible algunas zonas del cerebro, pues generamos una bomba, como se ha producido ahora. Hay muchísimos casos de personas que terminan señaladas como violadores, de personas que terminan acusadas de haber cometido crímenes de niños, de personas que terminan con sus reputaciones bastante afectadas, y las grandes corporaciones pues pasan de agache porque se amparan en la libertad de expresión, pero los derechos de las personas terminan donde comienzan los derechos de las otras personas. En esa medida yo creo que una posibilidad es exigirle a estas empresas que sean un poco más serias en el manejo que le dan a estas plataformas. Europa lo está haciendo, Europa ha puesto multas muy fuertes a Google. Estados Unidos, el Senado de la República, la República de los Estados Unidos citó al presidente de Facebook para que contara un poco lo que pasó con Cambridge Analytica, que fue esa gran empresa británica que extrajo datos de las personas, los parametrizó, generan por cada persona alrededor de 5.000 data points como puntos de información, y luego en la población que tenía indecisión para elegir al candidato de los Estados Unidos, direccionaron unos mensajes falsos que terminó decidiendo el poder en uno de los países más poderosos del planeta. Entonces creo que para el caso latinoamericano nosotros estamos muy en pañales frente a la conciencia en el manejo de la información, y nuestros gobernantes todavía no saben un poco lo que está pasando. Digamos que estamos en una revolución que no está siendo, controlada o medida por los gobiernos, sino por las grandes corporaciones. Y los intereses de las corporaciones pasan por la bolsa de Nueva York. Entonces, ahí hay un dilema, ¿no? Podría ser en esa lectura, sí, pero quiero dar, digamos, ahí un pie, profesor Toro, si me lo permite, para darle continuidad un poco a lo que dice el profesor Kevin. Sigue siendo el antídoto ante la mala calidad de la información, ante la falsedad, ante la baja calidad informativa, la lectura y la capacidad de escribir, es decir, la educación. Dejo eso allí para que de pronto lo retomemos más adelante. Sí, yo quería comentar un poco lo que acaba de decir Kevin, en el sentido de que me parece que el criterio es un poco políticamente ingenuo, porque el control de los gobiernos pasa por el control que ejercen sobre ellos las grandes corporaciones. Es decir, los gobiernos no van a hacer en el fondo y a la larga
nada distinto que no responda a los intereses de estas grandes corporaciones. Yo pongo en duda, pues, profundamente que un gobierno como el de los republicanos en los Estados Unidos con Trump pueda él mismo ejercer una presión sobre estas corporaciones cuando él mismo es hijo de alguna manera y de una manera, digamos, casi que rotunda del ejercicio del poder de esas corporaciones. Lo de Cambridge Analytica es eso, una manipulación de la información personal en provecho de un determinado candidato. Ese candidato en el poder no va a socavar los intereses de las corporaciones que justamente le han permitido llegar al poder. No sé qué se esté haciendo en Europa, yo francamente no tengo un interés, digamos, tan fino sobre el problema, pero en principio no me parece que sean los gobiernos los que sean capaces de doblegar los intereses de las corporaciones. Es exactamente al contrario. El poder económico siempre termina controlando el poder político. Y quería decir algo más que me gustaría que no se dejara de lado, que lo acaba de mencionar Kevin también, es lo relativo a la capacidad que tiene la gente de producir información. Me parece que si hay una espada que esté atravesando el corazón de los medios, por lo menos de los medios tradicionales, es justamente esto. Es decir, los medios son incapaces de establecer una distancia con los hechos porque todo llega de manera inmediata. Con un teléfono celular se puede transmitir información. Esa información no es elaborada, no vale nada, mientras que la producción, digámoslo así, tradicional, informativa, ha pasado por elaboración, por tiempo, por análisis. Lo que uno encuentra con una información hecha así, a golpes de sentimiento, de encuentros ocasionales captados a través de una cámara, de información por teléfono, lo que uno encuentra son episodios sin ningún tipo de análisis. Y la información, digamos, no hay que creer que el análisis es el triunfo de la perspectiva subjetiva sobre un problema. Es simplemente rodear un hecho determinado de unas condiciones de entendimiento. Y eso no se logra con las nuevas tecnologías. Los principios del periodismo tradicional han sido socavados justamente por lo que permiten las nuevas tecnologías. Es curioso, pero es así. Sí, quería como complementar no se trata de ignorar, digamos, la relación que tienen las redes y las corporaciones sobre los gobiernos. De hecho, claro, es difícil pedirle a Trump que regule un mecanismo que le ayuda a llegar al poder. Entonces, si no podemos hablar de los gobiernos, hablemos de los estados. Es decir, en un estado no solamente ejerce poder el ejecutivo. Entonces, digamos, ya hemos leído acá en Colombia varias sentencias de la Corte Constitucional que han empezado a regular y establecer mecanismos en los cuales las personas pueden estar afectando la reputación e incluso la salud mental y el estado de bienestar de otras personas. En esa medida... ¿Tú crees, Kevin, perdóname, tú crees, Kevin, que se produce en efecto una consecuencia práctica de ese tipo de medidas? Bueno, dejo esta respuesta para volver en unos segundos en la quinta silla. Estamos en la quinta silla, programa institucional de la Universidad del Valle, analizando el impacto de las tecnologías de información y comunicación en la vida moderna y en específico en los medios de comunicación, también en la política. Decía usted ahora, profesor Toro, le preguntaba a nuestro profesor Kevin García si cree usted, profesor Kevin, que las decisiones normativas de Corte Suprema o el influjo de los partidos o de los frenos y contrapesos políticos en los congresos puede ayudar a que de alguna manera se contrarreste ese poder omnímodo de las tecnologías y el apoyo a figuras como el presidente Trump o el presidente ruso, el presidente Putin u otras figuras, incluso en el propio contexto latinoamericano, que se sabe tienen respaldo importante de las corporaciones?
Es necesario partir de una consideración, y es el hecho de que una persona considere que hay un poder muy, muy grande, un poder transnacional, que afecta su vida y que tiene muy poca capacidad de incidencia sobre ese poder, no va a disminuir esa propia incidencia del poder sobre la persona. Es decir, si estamos en un país donde una corporación transnacional, a través de una página web que cautiva a las personas, demanda 3 o 2 horas y media de tiempo de cada ciudadano y digamos que afecta la toma de decisiones, pues estamos hablando de un entorno bastante sensible. Yo creo que sí es necesario que los estados le exijan a esos poderes y regulen y creen condiciones para que las personas tengan mejores garantías para interactuar en Internet. Yo creo que sí es posible, creo que inicialmente los efectos no van a ser tan notables, pero muchas veces los poderes públicos o los poderes ejecutivos, los poderes judiciales atienden los llamados de las personas, y si algo permite estas nuevas tecnologías es la incidencia de los ciudadanos a través de estos fenómenos virales en redes sociales como Twitter y Facebook en la toma de decisiones del poder público, porque en cierta medida a los gobernantes les interesa estar sintonizados con las demandas de sus ciudadanos. Entonces creo que debemos empezar a creernos que hay algo de poder por parte del Estado y que ese Estado tiene que creer que puede afectar la toma de decisiones de las plataformas sobre sus ciudadanos. Si no lo creemos, pues apague y vámonos, porque en esa medida, pues, ¿en qué se soporta esto si no es en la posibilidad de que alguien regule la forma en que interactuamos? Bueno, yo también un poco como abogado del diablo, profesor Hernán Toro, quisiera comentar que por estos días en el canal de Deutsche Welle, el canal alemán, que se traduce pues en distintos idiomas, vi una nota donde se habla de Jeff Bezos y se dice que Jeff Bezos y su empresa Amazon está subcontratando personal, y se le hace una crítica importante a esa organización que es propiedad del hombre más rico del mundo, creo, en estos momentos. Y a renglón seguido se presenta una nota también de Amazon donde hace una promoción de que ha comprado 120,000 vehículos eléctricos para mejorar todo el tema ambiental en el mundo. Pero digamos, siente uno ahí que hay un equilibrio y que digamos hay un medio que de alguna manera tiene una distancia, en este caso hablando en sus términos, en relación con un personaje de estas características. ¿No hay allí también unas posibilidades, profesor? Yo pienso un poco en algo que dijo Julio Cortázar hace muchísimos años en un artículo que nunca he vuelto a ver y que no he encontrado a pesar de mis esfuerzos un poco enfermizos para... Él estaba analizando una publicación, no recuerdo cuál era, y él hablaba de la carátula, pero cuando hablaba de la carátula dijo, esto es lo que muestra el medio, ¿cierto? Pero el verdadero infierno está atrás, y muestra atrás la contracarátula. Y en la contracarátula aparece una publicidad. Dice, el verdadero mundo, el verdadero interés de esta publicación no es lo de la carátula, es lo de la contracarátula. Ahora tú hablas de la cadena alemana. ¿Tú has visto ustedes, Kevin, tú, Ernesto, han visto la televisión italiana? ¿Han visto la televisión española? ¿La francesa? ¿Han visto en algún momento la televisión argentina? Para darse cuenta de que al lado de 2 o 3 programas que, entre comillas, valen la pena, el resto está inundado de basura. Ha decaído mucho. No, ha decaído, pero decaído desde hace años y cada vez más acentuado por el problema de la frivolidad, que es finalmente para mí el producto estrella, el producto principal de las nuevas tecnologías. Vivimos en un mundo absolutamente frívolo y eso lo han asumido la mayoría de las... Yo no veo televisión norteamericana, yo no veo televisión colombiana, veo un poco la francesa, la española, la italiana, pero lo que yo veo allí, lo que constato es que al lado de programas que valen la pena, por los cuales uno podría justificar el planteamiento de ustedes dos, al lado de eso veo toneladas realmente de basura que lo que están haciendo es de alguna manera pervirtiendo la percepción que los ciudadanos puedan tener de los problemas sociales. Es decir, se habla de una cosa
todos sabemos, al hablar de algo, dejamos de hablar de otras cosas. Entonces, yo comento eso, ¿no? Claro, uno diría, frente al antídoto de la mala información, ¿cierto? Y de la información frívola, de los temas frívolos, ¿qué alternativas hay? Yo lo escucho a usted a veces, profesor Kevin, hablando de medios muy importantes, de medios alternativos, de periodistas, de grupos de periodistas. Hablemos un poco de este tema en Colombia y qué recomienda usted en ese, digamos, abanico de posibilidades que ofrecen los medios. Sí, dentro de los estudios que hemos hecho y hemos interpretado las transformaciones del periodismo, sentimos que hay un aspecto que puede ser crucial, y uno es que, por decirlo de alguna forma, en el inconsciente de los medios de comunicación del siglo XX, que persisten en el siglo XXI, entiéndase televisión, radio, prensa, sobre todo escrita, persiste un modelo de comunicación unilineal. Precisamente ahora escuchaba el trasfondo de la nota y se habla de emisor, mensaje, receptor. Sí, persiste la concepción, el modelo unilineal, que realmente es un modelo que estaba equivocado y que se interpretó mal a partir de una teoría de la información que era una teoría de señales, de cómo transmitir una señal en un entorno disminuyendo en mayor medida el ruido para que fuera interpretado en un entorno receptor. Entiéndase por esto comunicación telefónica. ¿Cómo logro yo hablar por teléfono? Esa nota esa voz se convierte en ondas eléctricas, y cómo creo un canal lo suficientemente eficiente para que llegue a otra zona de la ciudad o del mundo y allá se decodifique y se vuelva voz también. Esa es la teoría de la información, que era una teoría de señales eléctricas y se entendió como una teoría de la comunicación. Pero en la realidad, en la comunicación, muchos se comunican con muchos. ¿Qué pasa con esto? Que los medios entendieron esa teoría unilineal y siempre hemos pensado que debemos emitir, enviarle a alguien, y siempre hemos entendido a las personas como usuarios pasivos de esa información. Lo hemos entendido como espectadores, el que ve algo; oyentes, el que escucha algo; usuario, el que usa algo; consumidor. Pero ahora las personas ya no quieren ser simplemente ni oyentes, ni espectadores, ni usuarios, porque tienen la posibilidad de producir y porque tienen que resolver necesidades humanas, necesidades de reconocimiento, porque quieren sentirse partícipes de causas trascendentales, como la elección del poder público, como la deforestación en el Amazonas, la salvación del mundo en las iglesias evangélicas. La gente quiere sentir que su vida tiene sentido. Y en un medio que usualmente le ofrece información para que tome decisiones o entretenimiento, pues hay otras dimensiones de su vida que no pasan por allí. La gente quiere encontrarse con sus familiares, quiere tejer amigos o tener la ilusión de que tiene amigos, y las redes sociales sí permiten que tenga esa ilusión. Le hacen creer que hace parte de causas trascendentales, le hacen creer que divulga información valiosa, le hace creer que tiene amigos, le hace creer que es políticamente importante, le hace creer que es un artista, y no sabemos hasta qué punto es una ilusión o hasta qué punto la persona empieza a transformarse como persona. Pero creo que una salida para los medios es empezar a entender, volver a las personas, dejar de pensarlas como consumidoras, usuarias, y volver a las personas y co-crear con ellas. ¿Qué diablo significa eso? Significa que yo puedo crear un medio de comunicación en el que no estoy en el Chocó, pero me entero que están destruyendo el río Atrato y la frontera de la ribera con el río Atrato, y hago contacto con personas que tienen celulares y les pido que me envíen fotos de esa tala alrededor del río Atrato, y le pido que me cuenten relatos de lo que está pasando en la zona, y las hago partícipes de la producción de un contenido que podría circular en un medio nacional, creando yo una plataforma o un medio. Pero noten que no estoy pensando en ir yo solo, así como reportero intrépido del siglo XX, a adentrarme en el peligro de la selva del Chocó, cual Richard Kapuscinski, esos grandes reporteros que se metían en conflictos en África o en Centroamérica, para luego revelarle al mundo una verdad que la gente va a consumir, sino que estoy pensando en las personas, en co-crear con ellas, en reconocer que tienen un saber local valioso, que posiblemente esa persona que vive en la ribera del río Atrato no pasó por la universidad, pero tiene mucho mejor conocimiento que yo sobre el río Atrato, y que posiblemente esa indígena guayú que está en medio del desierto en La Guajira no pasó por la universidad, pero tiene un altísimo conocimiento del comportamiento del desierto en época de sequía y cómo sobrellevan
la ausencia de agua con los niños. Por ejemplo, entonces entender a las personas, volver a las personas y volver a la comunicación, trascender la información unilineal y volver a la comunicación es, digamos, una salida, es una posibilidad. Lecturas múltiples al tema de las tecnologías de información y comunicación, sus influjos positivos, sus retos, sus riesgos, sus posibilidades. Volvemos en unos segundos. Salimos a las calles a escuchar lo que muchos de nuestros televidentes dicen acerca de cuál es el papel que cumplen las nuevas tecnologías en el periodismo actual. ¿Cuál cree usted que es el papel de las nuevas tecnologías en el periodismo? Pues en realidad pues a través de redes sociales como Facebook yo creo que se puede desarrollar como mucho más fácil últimamente eso del periodismo, porque se puede informar más, también se puede investigar más, o a través de diferentes redes sociales yo creo que les queda más fácil informar o a la vez investigar. Los medios de comunicación modernos son fundamentales porque la verdad la mayoría de cosas por las que uno se entera y los jóvenes más que todo es por redes sociales y por medios de comunicación como Instagram, redes sociales, todo eso es lo que ahora está haciendo que todo el mundo se mueva. Es un papel fundamental, creo yo que hoy en día las redes sociales, la tecnología ayuda a que de pronto la gente pueda acceder más rápido a la información. Es de ahorita pues considero muy importante por lo que hoy la gente no consume mucha televisión, mucha radio, cosa que no debería hacer, pero pues que he visto que por medio de los teléfonos, computadores, pueden acceder a los canales informativos. Pues yo diría que más que todo comunicar. Yo creo que eso es lo fundamental de todas estas tecnologías, la internet, todo ese montón de cosas. Yo creo que es como comunicar y socializar un poco más. Yo creo que las nuevas tecnologías nos dan pues la habilidad de interactuar más con las personas que nos están dando pues dichas noticias, como los periodistas y los directivos de esos medios de comunicación, y yo creo que ayudan más como a saber, a tener más fuentes, porque no solo vamos a tener como un lugar para ver como la televisión, tenemos las redes sociales, tenemos muchos tipos de redes sociales y entonces tenemos diferentes opiniones, diferentes personas que nos dicen muchas cosas. En general, una visión muy positiva de nuestros entrevistados sobre el tema, sobre todo de las redes sociales y digamos, pues teniendo en cuenta que a quienes entrevistamos son gente bastante joven, ven esas posibilidades por el tema de diversidad, digamos de obtener información a tiempo de distintas fuentes, pero hemos analizado también durante este espacio todo el problema que representa la fragmentariedad de la información, el hecho de que haya unos influjos corporativos en mucha de esa información, el aspecto ingenieril, los algoritmos, la manipulación tecnológica que hay detrás. Digamos, ¿cómo equilibrar estos aspectos, profesor Kevin García? Yo creo que los entrevistados transmiten la visión que las agencias de publicidad de las empresas promueven y creemos que la tecnología es la promesa que nos venden de la tecnología. Y la tecnología también es sus usos, es decir, la tecnología también es el túnel carpiano, la tecnología también es toda la afectación en la vista de las personas, la tecnología también es la adicción tecnológica, la tecnología también son los dispositivos en las mesas de los comedores, la tecnología también son los dispositivos en medio de la cama, en medio de la pareja. Eso también es tecnología, es decir, existen unos efectos imprevistos en la tecnología que no son promovidos ni vendidos por las agencias de publicidad y que pasan invisible a nuestra percepción, pero que afectan de una forma sensible la vida social. En esa medida es nuestro desafío empezar a mostrar que la tecnología es todo, ¿no? La tecnología es todo y la tecnología puede ser un dispositivo para prometer la comunicación y a la vez generar una profunda incomunicación humana, como muchas veces se puede sortear. ¿Qué pasa cuando estamos con generaciones que están en plataformas la mayor parte del tiempo, que sobre todo promueven el like? Y donde se genera una persuasión interpersonal masiva a gran escala mediante plataformas de altísima facilidad, casi cero esfuerzo. O sea, felicite a Ernesto Piedradita el día de su cumpleaños dando un clic, listo.
y altísima motivación. ¿Qué pasa cuando esas personas salen en un entorno de la vida real, donde no todo es like, donde no todo es bueno, donde hay un dislike, donde hay cosas que no gustan y donde hay actividades que generan muchísimo esfuerzo sin necesariamente una alta motivación? ¿Cómo los pelados van a sortear la vida si han estado permanentemente en un entorno del like y en un entorno de celebración de las cosas más anodinas, ¿no? de las cosas más cotidianas? Yo creo que ese es un desafío. Y ahora hablábamos con Hernán de cómo, por ejemplo, las plataformas han hecho emerger, han transformado la economía. Y ahora encuentra uno, por ejemplo, un modelo económico mucho más neoliberal y logra que, por ejemplo, parece insólito, una persona trabaje para una plataforma que se llame Uber, trabaja 14 horas diarias o 15 horas diarias para llevar 40.000 pesos a su casa sin ser empleado de esa plataforma que se llama Uber, que no necesariamente tributa, sin tener prestaciones sociales, sin tener prima de vacaciones, cesantías, sin poder organizarse un colectivo de trabajadores. Y esa plataforma de Uber no tiene un botoncito que le permita conectarse con otro transportador de Uber para decir, hey, estamos cansados de trabajar 14 horas diarias. O como, por ejemplo, la plataforma de Rappi no permite que los que llevan el domicilio y que se ganan 2.000 o 3.000 pesos por cada domicilio se organicen para decir, hey, ¿cómo es posible que ni siquiera seamos empleados de ustedes si ustedes se llevan el grueso de la plata? Y es plata que no está llegando a los gobiernos. Es decir, la plataforma beneficia al consumidor directo y beneficia a la plataforma como tal, pero el trabajador está absolutamente expuesto y pauperizado. Y yo diría una cosa más con respecto a esto. Lo de Rappi, por ejemplo, se presenta como una empresa creadora de nuevos empleos. Cuando yo paso por Carulla o por el Parque del Peñón y veo todos estos muchachos de motocicleta, yo digo, estos son los nuevos empleos que genera esta plataforma. Pero yo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre las respuestas que escuchamos de todos estos jóvenes. A mí me parece que hay una profunda mistificación. Ellos creen que eso es ser informado, que la diversidad es lo que justifica la vida, la diversidad de contactos, la masa de información que le llega, información que creo que sobre eso no hay discusión, es básicamente una información factual, no analítica. Ellos creen que eso es la información. Eso deja de lado un problema que lo comentamos también rápidamente antes de que entráramos aquí a esta entrevista. Yo conozco una persona a la que recientemente Google le retiró toda la información de su dispositivo porque había sobrepasado la capacidad otorgada. Para que le devolvieran la información hubo que hacer una gestión enormemente compleja. Pero el trasfondo de todo eso es que Google le está diciendo a esa persona y a todo el que lo sepa, yo tengo tu información, yo tengo todo el poder sobre ti. Para mí ese es el gran problema de las nuevas tecnologías. Ya no refería solamente al periodismo, sé que el tiempo se nos está agotando, a mí no me gustaría dejar pasar esto en silencio, pero me parece que la fragilidad de los ciudadanos frente al gran poder de todas estas empresas tecnológicas es lo que representa un gran peligro, la pérdida de privacidad. Nada tuyo es hoy en día desconocido, todo es potencialmente revelable, por lo tanto sometido a chantajes. A ti te pueden chantajear, a ti te hackean y toda la información tuya privada, no es que uno esté pues cometiendo delitos o crímenes a través de las redes, sino que el hecho de que lo tuyo sea potencialmente revelable me parece que es una pérdida de un derecho que, digamos, la sociedad ha construido a lo largo de siglos, que es el derecho a la privacidad. Eso no existe hoy en día. Cualquier empresa de estas te revela todo sin ningún tipo de miramientos y todo es todo. Nada tuyo nada tuyo es desconocido, por lo menos potencialmente. También aparece, digamos, en este contexto otro asunto y es la promoción de los odios. La promoción de los odios políticos, las rencillas. ¿Cómo trabajar para
digamos, y todo esto con una información muy superficial en general siempre. ¿Cómo trabajar para superar, digamos, este asunto que es tan humano, ¿no? Yo estoy en contra de... Normalmente la motivación se hace a partir de estar en contra de y no a favor de. Sí, la polarización es promovida por actores políticos y es promovida por las corporaciones que la comercializan porque es muy rentable. Es decir, si tuviéramos una conversación absolutamente racional, pues una gran parte de nuestra dimensión humana quedaría por fuera. Y yo creo que en eso de pronto el sistema educativo hemos pecado, y es que no hemos logrado integrar de una forma tan decisiva las emociones como las razones. Es decir, una promesa de la Ilustración era un sujeto que pensaba, que deducía, que era muy racional, pero, ya lo decía Castoriadis, el hombre es un ser loco que por medio de su locura inventó la razón. Es decir, la razón realmente es una conquista, pero el cerebro es mucho más emocional. En esa medida las personas se manifiestan más si tienen emociones. Recuerden ustedes la campaña del plebiscito, apostaba que la gente fuera a votar berraca, porque cuando las personas están emocionalmente muy afectadas, tienen menos salvaguardas para tomar sus decisiones. Es decir, las personas asumen más riesgos si están profundamente molestas o si están profundamente alegres. Son mucho más aventureras, son mucho más riesgosas y en esa medida se exponen más, y esa exposición se vuelve datos, se vuelve interacción, se vuelve plata en Internet. Los grandes retos del manejo y del control y de la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo moderno, en la sociedad actual, a todos nos toca, todos cotidianamente utilizamos las TIC a través del WhatsApp y de otra serie de mecanismos innumerables que nos permiten comunicarnos y nos hacen parte de nuestra vida diaria. Muchas gracias, profesores, por este espacio, muchas gracias por las orientaciones, las reflexiones, como siempre, con el sentido crítico y el pensamiento crítico que caracteriza a la Universidad del Valle. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. A ustedes volveremos en unos días para hablar de temas de interés público, de temas de interés general, desde aquí, desde la Universidad del Valle, en nuestro espacio La Quinta Silla.